Bendiciones, soy el pastor Jesús Díez Silva, sirviendo a mi Señor Jesucristo en el Ministerio Internacional de Estudios, Consultoría y Consejería Bíblica. Hoy es sábado, 9 de agosto de 2025, por mi reloj son ahora las 9:25 de la mañana. Quiero hacer este breve meditación basándome en la Biblia, leyéndola en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vamos a comenzar leyendo en 1 Corintios capítulo 8, versículo 2, donde dice, si alguno, dice así la palabra, si alguno imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saber. Yo me considero un estudiante, si yo estudio, no me considero un erudito ni un sabiondo como algunas personas que a raíz de mi última publicación reaccionaron no de la manera más correcta. Otras, sin embargo, sí. Le estoy agradeciendo muchísimo al hermano Guillermo Ordóñez, que se expresó de una manera muy educada, muy decente, y realmente este es el tipo de persona que a mí me encanta escuchar, aunque no esté de acuerdo totalmente con lo que yo diga, porque este canal no es para debate, es para enseñanza y aprendizaje de todos, mío también, y se expresó muy bien. Así que le agradezco al hermano Guillermo Ordóñez por su intervención. No obstante, algunas personas hicieron algunas preguntas que estaban, no sé, no tenían un fundamento real, por lo tanto, yo necesito sencillamente que esas personas revisen lo que están hablando, lo que están diciendo. Me estoy refiriendo a Sandra Verónica Morales, que no sabe qué es el bautismo en el Espíritu Santo. Parece que en su Biblia falta esa hoja, o las hojas donde se habla sobre eso. Y me pide que siga a Jesús y no siga filosofías humanas. Lo que yo estoy hablando está en la Biblia, hermana. Vuelvo a leer. Y gracias por su intervención, yo la siga bendiciendo. Gustavo Wallen me manda a que me eduque. No sé de dónde me conoce él, pero bueno, me manda a que me eduque. Sí, yo necesito seguir educándome. Nunca, la educación nunca termina. Gracias por la recomendación. Y él dice que no es un requisito indispensable el bautismo en el Espíritu Santo. Yo no sé en qué momento dije que era un requisito indispensable, pero bueno, él lo entendió así. Me alegro que haya madurado en la fe. Continúe madurando, siempre se puede más. Yo necesito madurar mucho en la fe también. Gracias por su intervención. Y Silvia Díaz, que me dice que ese don no existe, no sé a qué don se referirá. Yo hablé de un don que está en la Biblia y que es un don del Espíritu Santo. Entonces hoy vamos a leer que dice, ya leímos Romanos 8, primero a los Corintios 8, versículo 2, y ahora vamos a leer en 1 Corintios capítulo 13, donde dice que la preeminencia del amor. Y dice la palabra ahí en el versículo número 1, capítulo 13, 1 de 1 Corintios. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Esto no es una mera suposición, como me dice uno de los que intervino para dar su comentario acerca de lo que yo publiqué. Una persona que cuando me dijo, esto es una suposición, usted no ha entendido bien, lo dijo con todo respeto y yo le agradezco su intervención. No recuerdo ahora el nombre, pero es un señor que evidentemente se comunicó y me dio su parecer, pero me lo dio de una manera correcta, de una manera decente. Eso yo se lo agradezco mucho a ese señor. Entonces le voy a dar mi opinión. Esto es para exponer, no para imponer. Yo sencillamente entiendo que Dios no está hablando ahí de una suposición imposible. Porque una cosa es suposición posible y otra es imposible. Él está hablando en una condicional de tercer tipo en idioma griego. No sé si el hermano que está escribiendo eso estudió griego o estudió hebreo. Sencillamente es una condicional de tercer tipo en el idioma griego, donde se manifiesta allí Pablo diciendo si yo hablar, dice así, si yo hablar es una condición que indica realidad, una condición que es posible. Hay tres condicionales: probable, imposible y posible. Entonces, no es una condición imposible la que plantea, es número 3 en el idioma griego y incluye las palabras ean, sí, condicional ean, y la palabra lalo, hablare, subjuntivo aorístico. Si yo hablare ahora, subjuntivo aorístico. Ahora, para comprender lo que Pablo está diciendo hay que entender tres niveles de interpretación. Primero que todo, el idioma griego. Segundo, hay que entender el contexto literario y social. Y en tercer lugar, hay que entender la teología propia de un apóstol como Pablo. Entonces, vamos a ver aquí que en el idioma griego la condicional número 3, en esta gramática no necesariamente afirma algo
pero presenta la acción como algo que es posible, que es factible y que ayuda al argumento que Pablo está planteando. Que el uso de la conjunción kai, que se utiliza ahí en griego, está planteando, por ejemplo, que puede haber lenguas humanas, o sea, dos categorías de lenguas, las humanas y las angélicas, como dos aspectos reales, factibles. Lo está presentando Pablo en la condicional número 3 de la gramática griega. Las humanas y las angélicas. Y es una audiencia que conoce muy bien acerca de esto, de lenguas angélicas, a quien Pablo se lo está diciendo, no está introduciendo un concepto nuevo. Si Pablo hubiese querido decir un imposible, que eso de hablar lenguas angélicas es imposible, hubiera expresado lo que él quería en otra forma que indica una realidad total, una imposibilidad total. Con mucha claridad lo podía haber hecho, porque hay ejemplos retóricos de cómo plantear una hipérbole que indique que algo es imposible en su posición. Estoy hablándoles entonces que Pablo hubiera dicho, aunque yo hablase todas las lenguas del mundo, pero él no dijo eso. Eso es un imposible, porque Pablo no hablaba todas las lenguas del mundo. Él dijo, si yo hablase, o si yo hablare. Eso es una categoría, una forma que él utiliza que no indica imposibilidad y que es bien reconocida por el auditorio que él tenía. Un auditorio que eran judíos, que en su tiempo entendían lo que él estaba diciendo. De hecho, en 1 Corintios 14, 18, no solamente Pablo reconoce que él hablaba lenguas más que todos ellos. Es decir, no está hablando Pablo de una imposibilidad porque está reconociendo que él las hablaba. Y que las hablaba más que todos ellos. Además, reconoce que ellos las hablaban también. Porque dice, hablo más que todos ustedes. Quiere decir, ustedes hablan y yo hablo, pero yo hablo más. No es un imposible, es una realidad de lo que está hablando aquí Pablo. El contexto literario, vemos que se da en un trasfondo judío, donde conocen el hecho de las lenguas angelicales. Un contexto cultural judío y literario judío. El judaísmo conocía de esta tradición, lo tenía en textos apocalípticos, como por ejemplo en el Job. Lo tenemos en Job. Se llama así el texto, el testamento de Job, en los versículos 48 a 50. Habla Job de lenguas angelicales. Ahí habla en la lengua de los ángeles. Se refiere ese texto apocalíptico de ese tiempo que los judíos conocían muy bien. Y en la literatura de los rollos del Qumran, específicamente en el 1QH, o sea, el número 1 Qumran hebreo, así está clasificado. En el capítulo 11, versículos del 20 al 23, se menciona cómo los ángeles alababan en lengua. Era una cosa conocida y real, factible, no una suposición para los judíos de aquel tiempo a quien Pablo les está dirigiendo este discurso. Los rabinos posteriores también hablaron de esto y decían que los ángeles tenían su propio idioma en la alabanza y que no siempre era entendible para los humanos. Pablo, que era un fariseo, criado, educado a los pies de Gamaliel, el gran maestro hebreo, eso lo dice en Filipenses 3:5, no estaba introduciendo aquí para el ámbito judío ningún concepto que ellos no conocieran. Era una categoría bien conocida para su audiencia, las lenguas angelicales. Ahora, en el contexto inmediato literario que tenemos aquí, lo que Pablo está diciendo, esto se encuentra en el capítulo 12, 13 y 14 del libro de Primera a los Corintios. En el capítulo 12, por ejemplo, se presenta la lengua como entre los dones reales de hablar, dados por el Espíritu Santo. Y que dice que el Espíritu Santo reparte estos dones conforme Él quiere, a cada uno conforme Él quiere. Yo en ningún momento he dicho que es un requisito hablar lengua. Puede haber una persona que hable lengua porque tiene el don y otra que no la hable porque no tiene el don de lengua. Es el Espíritu quien lo reparte como Él desea. No sé quién dice que este don no existe. No sé, bueno, no sé. En fin, es una manifestación del Espíritu, dice la palabra de Dios ahí. No es una emoción, no es una actitud emocional, sino ni subjetiva. Es una manifestación del Espíritu. Aquí no dice otra cosa, aquí dice eso. Y el que diga algo diferente, aunque haya quien sea emocionalista, quien diga que eso es emocionalista porque hay emocionalistas, no está siguiendo lo que la Biblia dice. Habrá emocionalistas, pero esto no es una cosa emocionalista. Quien lo hace genuina y verdaderamente en la fe, porque cree lo que Dios dice en su Biblia, no lo hace de manera emocionalista, lo hace como una manifestación del Espíritu para su provecho. Por tanto, eso lo dice en 1 Corintios 12:7. No es emoción, aunque hay emocionalistas, no es emoción.
En capítulo 3 introduce el amor como un don superior. Exacto, correcto, es un don superior, pero esto no dice que el don de lengua no exista. El don de lengua nadie lo entiende, según dice el capítulo 14, que introduce el don de lenguas y dice que en esa iglesia había personas que no entendían el don de lengua, que había que ese don de lengua nadie lo entiende. Pero lo que hace Pablo es que regula ese uso de ese don, lo regula, aunque dice que nadie lo entiende porque no es un idioma humano, regula ese don. Si el término lenguas angelicales fuera una mera suposición, ¿por qué entonces Pablo dedica todo un capítulo a que la iglesia lo utilice decentemente y con orden? A que la iglesia no deje de utilizarlo, porque dice bien claramente, no impidáis el hablar en lengua. Lo dice. O ustedes no leen Biblia, hermano. Lean Biblia. Ahora bien, el argumento lógico dice que es una construcción condicional de tercer tipo, como ya les dije, donde el hablar en lenguas angelicales es posible y es conocido además y está dentro de la tradición judía, no como un invento casual del que Pablo está haciendo referencia en ese momento. El contexto literario está en 1 Corintios del capítulo 12 al capítulo 14 y trata las lenguas como un don real, no como una exageración ficticia. Cuidado con decir algo que la Biblia no dice. Cuidado con aumentarle a la Biblia lo que no dice. La experiencia en Corinto había casos de personas que no conocían, no interpretaban, no podían hablar el don de lengua porque no lo entendían. Pero dice Pablo que en ese don no se hablan sandeces ni se hablan boberías. Lo que dice es que se hablan misterios espirituales. Y que para tal cosa, para entender las lenguas angelicales, la Biblia ha provisto del don de interpretación, que si tampoco se cree y tampoco se usa, pues no se va a hablar ni lengua, ni se va a interpretar jamás una lengua, y se está minimizando el poder del Espíritu. Dice aquí que no es una emoción espiritual, y realmente lo que la Biblia estimula es a que se use decentemente y con orden, pero dice claramente no impidáis. No es emoción, no es el espíritu, son misterios de Dios lo que se habla cuando se habla del don de lenguas. No se debe caer en una actitud errónea, hermanos, de impedirlo y mucho menos de querer combatirlo, porque no se está combatiendo a otra persona, se está combatiendo al Espíritu, se está contraponiendo el que lo niega al Espíritu de Dios en toda su manifestación, se están resistiendo a lo que Dios dice. Dice la palabra de Dios, no impidáis hablar en lengua. Primero a los Corintios 14, 37 al 40, lean ustedes perfectamente bien como ahí lo dice. Por supuesto que sin amor, ni ese ni ningún don, ni nada que se haga, sin amor vale nada. Esto incluye también hablar en lengua. No es un requisito obligatorio. Se explica claramente que el Espíritu da los dones según Él quiere, particularmente. Lo dice en 1 Corintios 12, 11. Cualquiera puede tener un don. De hecho, Dios nos llamó para darnos dones, para que lo empleemos en su servicio. Los dones pueden además procurarse, pueden pedirse, pueden decirse a Dios, quiero este don, dámelo. Dios, si conviene, se lo da, y si no conviene, no se lo da. Eso está en 1 Corintios 14:1, se puede pedir un don. Quien quiera lo puede pedir. Pero quien quiera seguir ignorando, quien quiera seguir poniendo su ego, su supuesta madurez, su supuesto conocimiento, bueno, quien crea que sabe algo, sepa que no sabe nada como debe saberlo. Me lo aplico yo también aprendo. Le doy las gracias de todos modos a todos los hermanos que respondieron a esto, y yo seguiré enseñando lo que el Señor me ha dicho, que eso es lo que yo tengo que hacer, enseñar. Yo no estoy aquí para debatir, yo no estoy aquí para discutir, y me alegro que opinen. Así sé que lo que estoy publicando está siendo leído por alguien. Vamos realmente a aprender, vamos realmente a saber que siempre podemos seguir educándonos todos, y vamos a tratarnos con decencia y con respeto, como lo hicieron algunos de los hermanos a quienes les agradezco que se proyectaron en esa publicación. Mientras tanto, que el Señor continúe bendiciéndonos a todos. Y les dejo con la bendición pastoral de 2 Corintios 13, 14. Amén.